Recording in progress. Bueno, buenas noches. Es un gusto poder estar hoy nuevamente por acá. Ya hace un tiempo no nos mirábamos y pues esta vez me toca iniciar esta nueva serie de conferencias o de charlas, de pláticas, de momento que vamos a estar pues juntos, ¿no? O sea, juntas en este camino de que pues estamos queriendo entendernos tal vez en muchos aspectos y al mismo tiempo estamos conociendo un poco de nuestras emociones, conociendo un poco de quién soy realmente, qué tengo que sanar y que esto también nos sirva no solo como mamás, sino que como mujeres en cualquier ámbito que nos estemos desempeñando, ya sea desde casa, cuidando a la familia, atendiendo todas esas necesidades que tienen pues, nuestros hijos, nuestro esposo, padres, personas que conforman, ¿no? Ese núcleo familiar, o también desde un ámbito laboral, profesional, social y también, ¿por qué no?, espiritual. Este tema es un tema bastante reflexivo y yo creo que por más que uno estudie el tema y que uno pues sea profesional en el área, eh, siempre nos hace pensar. Y precisamente ayer que hablaba con una de mis colegas sobre este tema, pensábamos mucho en que ahora uno también piensa en cómo o qué heridas yo incluso he dejado en mis hijos. Como mamá, lógicamente me he también cuestionado esto, me he cuestionado si he sido buena madre, me he cuestionado qué cosas he hecho mal, qué cosas he hecho bien y a veces eh, pues realmente sabemos que pudimos haber hecho las cosas mejor. Y como personas ya adultas, vemos que criar a nuestros hijos no es nada fácil y requiere de muchas cosas, de muchas habilidades y al mismo tiempo de un crecimiento personal. Siempre hay una historia que dice, o que nosotros mismos decimos cuando tenemos varios hijos, es que al primero lo crié un poco más rígido, o no sabía cómo criar. Ya si tengo 2, 3 o 4 hijos, voy cambiando incluso la forma en cómo voy criando a esos niños, a esas niñas. Y parte de ello es importante sanar heridas de nuestra propia infancia para poder criar con mayor libertad a nuestros hijos y con habilidades emocionales que realmente puedan ser hombres de bien, mujeres de bien, personas de Dios también, y que tengan pues principios que puedan pues también hacer crecer a sus mismas comunidades, a sus países. Y por qué no crear personas que vayan a transformar el mundo. Y para ello, pues les invito a que hoy tal vez sea ese primer paso de sanación, de sanar heridas emocionales del pasado, porque esto es una clave para poder criar mejor a nuestros hijos y para nosotros también tener una mejor salud mental y un bienestar en general en todos nuestros ámbitos que nos desenvolvamos. Aquí, pues este proceso nos va a llevar a romper patrones negativos, a fomentar vínculos más saludables con nuestros hijos,
Y al mismo tiempo vamos a ir por un camino de reconocimiento y de poder entender y transformar esas heridas que ahí están. Todos nos hemos caído, todos nos hemos herido en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando estamos en la cocina o cuando hemos tenido una caída, un golpe, un accidente. Y siempre nuestras cicatrices están ahí y nos recuerdan ese momento, nos recuerdan ese dolor. ¿Y cómo yo puedo transformar esas heridas entonces para vivir una crianza que sea más consciente y que seamos más felices? Porque sí se puede ser feliz. Y para ello tenemos que comprender las heridas de la infancia. Uno, pues tenemos que entender que son experiencias emocionales que nos han dolido, que han sido más en la niñez, y uno puede decir, "Ay, pero es que eso ya pasó, yo no le hice caso, no puede ser que no tenga nada que ver". Claro que tiene que ver. Yo lo miro a diario también en mi consulta cuando pues, muchas personas confían este tipo de situaciones o a veces no queremos hablar de estas situaciones de nuestro pasado. Y esto deja una marca profunda, así como una caída, un golpe, una herida con un cuchillo, me puede quedar una cicatriz y puede quedar una cicatriz tan profunda que cuando somos adultos sale y se manifiesta en problemas de autoestima, en problemas de relaciones interpersonales con ya sea con nuestros mismos familiares o con personas pues ajenas tal vez a nuestro círculo más cercano, o de repente me genera ansiedad el poder relacionarme incluso con otras personas. Patrones también de comportamiento un poquito más dependientes emocionales. No puedo vivir sin esta persona, no puedo vivir sin sin mis hijos. Por ejemplo, la dependencia emocional viene muchas veces de este tipo de problemas que se dieron en la infancia. Otras pueden ser que a medida que hemos ido avanzando en nuestra edad, hemos tenido también experiencias traumáticas que definitivamente nos van a influir en nuestro desarrollo emocional, pero generalmente tienen que ver, siempre se enlazan con algo de nuestra infancia. Y de hecho ahí vienen también muchos comportamientos negativos. Y vamos a hablar primero de las heridas de la infancia, porque el tema es sanar esas heridas. Pero para ello tenemos que conocerlas primero. Y tal vez voy a hacer un poquito más reflexiva esta primera parte, porque quiero o quisiera que todas y los que estamos aquí presentes pensemos un poquito en nuestro pasado y regresemos cuando éramos presentes y, y pues al mismo tiempo eh, pensar de que esas heridas todavía están ahí y que las tengo que trabajar y entender el por qué a veces tengo depresión o porque tengo ansiedad o porque soy muy dependiente de algunas personas o porque soy muy inseguro para tomar decisiones o porque pues me comporto como lo estoy haciendo y por qué alguien que me dijo algo me hirió y me resintió muchísimo, porque quiero controlar muchas cosas. Quiero que hagamos esa relación y esa reflexión cada uno con mucha compasión, porque no podemos tampoco seguir diciéndonos que yo soy la mala, ¿no? De la película, como decimos popularmente, sino que al mismo tiempo perdonándonos, aceptando que las cosas fueron como fueron, que yo en ese momento no pude cambiar muchas cosas y no las puedo cambiar ya,
pero que son heridas que ahí están. Y estas heridas, pues va desde el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia y el abandono. Son las 5 heridas de la infancia que yo puedo tener. El rechazo eh, viene y no nos vayamos a traumas que a veces son un trauma, no solo son cosas grandes, un trauma pueden ser cosas muy, muy pequeñas o que nunca les hicimos caso o que no consideramos importante. Desde, por ejemplo, un rechazo desde una amiguita o un amiguito en la escuela o que me dijeron algo feo, que yo me sentí rechazada, que no se querían llevar conmigo. Desde ahí pueden venir este tipo de heridas. No necesariamente tienen que ser situaciones en donde, pues sí, claro, entre más grandes son muchos problemas y más grande ha sido el rechazo de las personas incluso más cercanas, no es lo mismo que me rechace un amiguito posiblemente a que me rechace mi padre o mi madre, o que yo sienta eso. La humillación, por ejemplo, en frases muy típicas que a veces nos han repetido en la infancia, como por ejemplo, no servís para nada o no busca qué hacer, deja de estar haraganeando. De ahí a veces vienen también las culpas por el descanso, por ejemplo, o me siento culpable por descansar y siempre tengo esa como necesidad de tener que estar trabajando siempre o de estar haciendo algo. Y no digamos cuando ya son cuestiones más profundas, por ejemplo, con la parte corporal, es que qué gorda estás, es que debes de hacer dieta, que nadie te va a querer como estás. Son frases que a veces escuchamos y que a veces las hemos dicho. La traición también. Por ejemplo, situaciones de infidelidad en la infancia, cuando mi padre o mi madre fueron infieles, es una traición. Lo siento como una traición. Entonces voy a generar también muchos sentimientos que cuando soy adulto también puede ser que tenga problemas de otro tipo de mi conducta si no he trabajado ese tipo de situaciones. O de repente puede ser la parte de me han prometido muchas cosas que si sacas buenas notas te vamos a dar tal cosa y no me lo da. También es parte de eso, ¿verdad? Te voy a llegar a visitar y no me visitan. Son situaciones que se dan también en ese sentido. El abandono es una de las cosas que más se repite. Creo que eh, es una herida que va muy relacionada con todas las otras heridas y casi siempre está presente. El abandono de sentir, por ejemplo, la ausencia de nuestros padres. Tal vez físicamente ahí están, pero emocionalmente no. Familias donde nunca se ha hablado de las emociones, familias donde nunca han recibido un abrazo, familias donde hablar de ciertos temas que a mí como pequeña o como adolescente, yo necesito hablar y no puedo hablar, yo siento que no están conmigo acompañándome. Toda la vida. O padres ausentes también, en donde no han vivido juntos o simplemente pues también se separaron y padre o madre nunca volvieron a estar presente en la familia. Entonces también se genera esa parte del abandono. O alguien, tal vez no hablemos de padre y madre, hablemos también de amistades, por ejemplo, y este tipo de relaciones que también al dejarnos de hablar, por ejemplo, desapareció y no volví a saber nada. Me abandonaron. Un novio en la adolescencia. Puede pasar este tipo de situaciones y tal vez
como padres, como madres, no vemos que esto es importante también y decimos, son cosas de la adolescencia, son cosas de la infancia, son cosas de niños. Nunca debemos de subestimar los sentimientos de un adolescente, mucho menos también de un niño. Y la injusticia, que también puede pasar por múltiples razones, sobre todo a veces en familias también numerosas. De repente ha tocado asumir un rol como hermanos que no me correspondía porque me tocó cuidar a mi hermano mayor, a mi hermano menor, perdón, o me tocó eh, incluso cuidar a mis propios padres por algún tipo de enfermedad. Puede generar también una injusticia. O la injusticia de que no me pusieron en la misma escuela que mi otro hermano o mi hermana. eh, y de repente empezamos a tener algunas ideas de que mis padres no son tan justos conmigo, o que la sociedad no es tan justa conmigo, o que en mi escuela una maestra no fue tan justa conmigo o maestro. Entonces empiezan a generarse esas situaciones también de injusticia y de sentimientos de injusticia. Por eso es bien importante que analicemos un poco qué situaciones yo tuve que a veces se relacionan con comportamientos que yo estoy teniendo ahora de adulta. Estas heridas se originan, como les decía, en diferentes contextos. Pueden ser familias disfuncionales, pueden ser falta de apego, un apego seguro con mis padres, inclusive con mis hermanos, situaciones que a veces se pueden dar con los hermanos también, que nunca se llevaron o pues se dedicaron más a molestar unos a otros o a sentirse más inseguros con ciertos hermanos o hermanas. Situaciones traumáticas, fallecimiento de algún miembro de la familia, fallecimiento de abuelo, de abuelas, tíos o personas importantes en nuestra vida de infancia y adolescencia. Y también situaciones traumáticas, pues un poco que pueden ser ya de tantas situaciones que hay ahora con la violencia, con parte de los accidentes, ¿no? Que pueden estar habiendo. Entonces hay muchas causas que pueden también ocasionar es que estas heridas estén ahí. Y estas heridas a lo largo de nuestra vida van moldeando nuestra autoestima. Si no las trabajamos a tiempo, podemos irlas moldeando de una manera que nos va a dar problemas cuando seamos adultos. Y al final se vuelven como máscaras, o sea, cada una de las heridas tiene una máscara. Tiene una máscara, o sea, tiene una persona, por ejemplo, que sea muy autoritaria y que quiera las cosas o que quiera tener todo bajo control. Muchas veces tiene una máscara puesta con esa conducta y tras de esa máscara hay una herida de la infancia. Identificar también el, el qué nos ha causado esa máscara nos permite ver con un poquito de mayor claridad eh, y qué heridas son las que necesitamos trabajar. ¿Sabes cómo se ven las heridas de la infancia en una persona adulta? ¿Cómo reconocerlas? Te lo cuento. Cuando de repente tú ves una persona que está estableciendo límites en su vida, apartando a los demás, pero de alguna forma estableciendo así como con mucha rebeldía y mucha fuerza, posiblemente esa persona tuvo rechazo en su infancia, tuvo maltrato y muchas veces abusaron de él en todas las maneras posibles. Ahí se ve esa herida. De repente cuando ves una persona que siempre quiere ser complaciente, que siempre quiere estar dando, que siempre quiere estar de alguna forma haciendo favores o ayudando a los demás, posiblemente esa persona sintió rechazo, sintió abandono, se sintió desprotegido. Posiblemente la herida personal de ese individuo
es de alguien profundamente abandonado. O de repente cuando ves a alguien que es muy bravo, que es muy rebelde, que es muy fuerte, que le estampa la cosa en la cara a los demás, posiblemente ese individuo se sintió completamente lleno de en su niñez o adolescencia y que básicamente nunca pudo defenderse o sintió miedo hacia las personas que lo estaban agrediendo y no podía protegerse de esos individuos. Así se ven muchas heridas. Muchas veces cuando estamos mirando a personas y vemos conductas que no nos caen bien o que no nos parece, posiblemente pudiéramos estar frente a alguien que tiene profundas heridas de su infancia y que la manera como actúa es defendiéndose de esas heridas, de esas faltas y de esos golpes que en algún momento determinado recibió. Y si eres tú una de esas personas, es momento de saber que hay que revisar esas heridas y es momento de empezar a sanarlas. Bueno, hay muchas, yo les voy a pasar estos videos también para que ustedes puedan volver a ver y reflexionarlos, porque a veces están las heridas, pero no nos damos cuenta que ahí estaban. Y de repente puedo ya entender el por qué estoy actuando de cierta forma. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De lo que es, pueden ser las heridas y cuáles son las máscaras que desarrollamos. Por ejemplo, personas que huyen de una relación, digamos, personas que huyen de una relación, puede ser que tengan una herida de rechazo. Personas que han sido o que son más dependientes, ¿sí? Y que tienen miedo a que me dejen en una relación o que alguien me deje, miedo a quedarnos solos cuando nuestros hijos crecen, que se tienen que ir, me siento abandonado y si ya no me va a querer o ya no va a estar conmigo tanto tiempo, entonces puede haber una herida de abandono. Cuando a veces desarrollamos máscaras de masoquistas, a veces más es porque nos callamos, no decimos las cosas y porque siempre me siento culpable pese a que sé que no soy culpable. Entonces, de repente, que pues puede ser que tengamos algún tipo de situación también en esta parte de la herida de la humillación. Controlador, sí, como ya me traicionaron y tuve muchas promesas rotas de padres posiblemente poco confiables, entonces no confío en nadie y tampoco delego incluso en la vida profesional. A veces se mira mucho esto que no me gusta delegar a nadie, porque solo yo lo puedo hacer. Incluso a veces en casa, de igual forma, ¿verdad? No confiamos en que otras personas del mismo miembro de la familia puedan hacer cosas. Entonces nos empezamos también a cargar. Y la injusticia o la herida de la injusticia nos causa rigidez. Y a veces una rigidez mental donde yo solo pienso en que las cosas pueden ser de esta manera, pueden ser pueden ser en este proceso únicamente y no puedo cometer errores. Si cometo un error, me siento culpable y al mismo tiempo me autoexijo todavía aún más porque yo no puedo fallar. Y estas heridas las vamos trasladando a nuestros hijos. Y vamos también generando en ellos muchas inseguridades o también a ciertas actitudes ante ciertas situaciones que poco a poco también van moldeando precisamente la personalidad de nuestros hijos. Y el impacto entonces que va teniendo esto en el desarrollo personal y también en la parte, pues ya como padres y como madres, pues si no sanamos estas heridas, nuestra confianza se va a afectar, va a generar ansiedad,
miedo, depresión, inseguridad en la crianza, y nosotros de repente nos encontramos repitiendo patrones aprendidos sin que nos demos cuenta. A veces con mis hermanas, tengo tres hermanas, ¿verdad? Y a veces cuando uno regaña, o hemos hablado, cuando que regañamos a nuestros hijos, siempre hemos quedado como, eh, regañaste igualito a mi mami, o le hiciste igualito a mi mamá, o a mi papá. Y a veces nos escuchamos, y yo digo, ay, dije algo igualito a mi mamá. Eso nos pasa mucho. Entonces, entender el impacto fundamental, y no es que sea malo, pero tenemos que ir analizando qué cosas sí son patrones que son buenos, irlos repitiendo y que hay que irlos pues traspasando incluso de generación de generación, pero también tenemos que entender que la crianza va evolucionando, ha ido evolucionando. Estamos viviendo otros momentos. Yo tengo dos hijos, ya uno de 28, perdón, y otra de 25. Y a veces cuando me pongo a ver algunas cuestiones así, videos de todos los inventos que hay ahora para los bebés, siempre le digo a mi esposo, mira, le digo, si esto hubiera existido cuando nosotros tuvimos a los muchachos, eh, uf, se hubiese sido otra cosa. Si yo hubiera tenido todas estas enseñanzas que ahora, pues tengo la bendición de haber sido formada como psicóloga y de poder seguir aportando a la sociedad con estos espacios, eh, yo creo que otro cuento hubiese sido, y gracias a Dios pues también tengo hijos maravillosos, ¿verdad? También muy buenos en todo, pues, pero también con sus pues traumas de la infancia, sus heridas de la infancia, que ahora posiblemente están teniendo que lidiar con ellas y ir aprendiendo también a manejarlas ya en su vida adulta. Volvemos a la parte de repetir patrones. Esto va a generar consecuencias. No puedo seguir repitiendo un patrón de hace 50 años, por ejemplo, porque la realidad y el contexto es muy diferente al que estamos viviendo. Y también tengo que razonar un poquito y pensar, ¿estoy criando desde la herida o estoy criando desde un amor consciente? ¿Estoy criando porque tengo que criar o estoy criando porque quiero criar? Es muy diferente. Y hay muchas conductas como madres sobre todo, y voy a enfocarme un poquito tal vez en esto, y tal vez aquí también entendemos a nuestras madres de cómo nos criaron y por qué nos criaron así. Y entender que a veces si tengo una herida de abandono, puedo ser muy sobreprotectora. Niños que a veces no pueden hacer muchas cosas o que ya llegan a una edad de 20 años, 21, ya, pues mujeres, hombres que están saliendo al mundo y que todavía tienen que preguntarle todo a sus papás. La injusticia. Muchas veces puedo ser demasiado exigente. Si lo soy conmigo misma, posiblemente lo voy a hacer también con mis hijos. Y es cierto, hay que enseñar disciplina, hay que enseñar orden, por ejemplo, son cosas que requieren exigencia, pero cada cosa en su edad, en su dosis, según su edad, según la personalidad, y para eso tenemos que conocer a nuestros hijos. Si me humillaron en algún momento y tengo esa herida por ahí, puedo estar hiriendo también sin darme cuenta. Hay familias que no saben cómo comunicarse muchas veces. Solo lo hacen a través de los gritos, a través de los golpes o a través de los insultos o de la humillación o a ver quién me dice algo que me hiera más. Y esa es la única forma. Y llegan a la adolescencia
o ya la adultez y no conocen de otra forma de cómo platicar. Una plática normal, todos lo sienten que es contra ellos. Y ahí vienen también, ya se van desarrollando otro tipo de trastornos, ¿verdad? O podemos caer en una depresión, podemos caer en ansiedad, porque yo me voy creyendo todo eso que yo he venido teniendo desde la infancia. Y mi herida al final nunca se sana, está abierta. Entonces, tenemos que ir buscando cómo esas heridas van a sanar. Muchas veces no dejan de doler cuando son traumas muy fuertes. Y entonces la pregunta también es, ¿criamos desde nuestras cicatrices o desde nuestra sanación? ¿Qué estamos haciendo? Y aquí quiero, pues tal vez, si alguien también quiere colaborar o pues escribir en el chat también su experiencia o algo que tengan que decir, hagamos un poquito de, no examen de conciencia, pero sí un pequeño examen de mis heridas de la infancia. Y pensemos un poco en estas tres preguntas o en las respuestas de estas tres preguntas. ¿Qué tipo de situaciones o actitudes de otra persona me hacen reaccionar con más enojo, tristeza o ansiedad de lo que debería? ¿Qué tipo de situación o actitudes de otras personas me hacen enojarme, estar más triste o con mayor ansiedad? Un ejemplo, es que no puedo ver incluso, ¿verdad? Algo en las noticias porque eso me genera enojo, una situación. Alguien le robó a alguien. Y entonces eso me generó enojo. A veces hasta ese tipo de situaciones pueden pasar. O alguien es desordenado y yo me enojo porque no me gusta el desorden. Y lo cual pues está bien, no vamos a vivir en un mundo desordenado, pero ¿por qué me enoja tanto? Porque me frustra, de hecho, ¿sí? Porque me frustra. Y paso enojada todo el día por eso, por esa situación. Aquí nos habla alguien que dice que sea víctima de situaciones donde ellos han provocado las consecuencias. ¿Verdad? Entonces, a veces también nos enojamos porque alguien no hizo algo que como yo lo hubiera hecho. O me produce tristeza la actitud de una persona por algo que me dijo o porque eso me recordó a cómo alguien me trató en algún momento de mi infancia. Entonces pensemos un poquito en estas respuestas. ¿Qué frases escuché mucho en mi infancia y aún hoy me repito internamente, aunque no me hagan bien? También aquí se vale decir por qué no solo lo vamos a ver como todo lo negativo, sino que también podemos incluso decir qué frases sí bonitas también me repitieron. Pero generalmente, claro, si es una herida, me va a doler más y a veces eso predomina más en mí. Por ejemplo, acá nos dicen también dice que uno debe de tener inteligencia emocional y debemos de conocernos el problema que tiene y eso nos enriquece mejorar. Creo que pasa uno fases y es de mejorar. Así es. Y eso se llama resiliencia, lo vamos a ver más adelante porque sí es una de las cosas que tenemos que ir mejorando. Y es un proceso. Y también hay que entender que no siempre todos vamos a tener las mismas herramientas para poder
tener esa inteligencia emocional. Porque es fácil decir inteligencia emocional, pero a veces hay que trabajar desde el trauma, desde las cosas y desde las heridas de la infancia. A veces siente uno que no es merecedor de ciertas cosas buenas. La injusticia, ¿verdad? La herida de la injusticia. No buscar excusas, sino crecer en nosotros. He aprendido el pasado, no lo puedo cambiar, pero sí el presente es lo más importante, vivir. Muy bien, muy bien. Estamos reconociendo muchas heridas que las vamos a tener y nos van a doler, pero seguimos adelante. Soy de las personas que siempre quiere hacer favores y hacer sentir bien a las personas. Bueno, hay que estudiarse un poquito más y tenemos por ahí las heridas del abandono, ¿verdad? Donde me cuesta ponerme yo primero, y eso no es egoísmo, eso se llama amor propio. Amor propio y cuidarnos. Gracias por sus participaciones. Frases que hemos escuchado mucho, por ejemplo, ¿verdad? Todas las frases pues ya negativas, como también pueden haber muchas frases positivas que nos hayan dicho desde la infancia. Y otra pregunta que también me puedo hacer para estudiar un poquito qué heridas de la infancia tengo es qué es lo que más temo que mis hijos puedan sentir hacia mí, que me rechacen, que me abandonen, que me juzguen, que me desobedezcan, que no me valoren. Hemos pensado eso, cuál es el mayor temor que tengo de que mis hijos sientan hacia mí, no piensen, porque es muy diferente lo que piensan a lo que sienten. Las dos cosas son importantes, pero ¿qué sienten hacia mí? ¿Qué siento yo hacia mis padres? ¿Qué siento en este momento ya de adulta hacia mis padres? Como decían por ahí, puede ser que ya hemos pasado por un proceso y que hemos aprendido a perdonar o que hemos a comprender, etcétera. Pero también si hay heridas con esas personas, incluso que tengo que pensar qué siento hacia esas personas que en algún momento tal vez pues fueron parte, ¿no? De esa herida, esa herida. ¿Cómo evitar heridas a nuestros hijos? Bueno, hay muchas formas de evitar cómo herirlos. Voy a leer esta última que dice aquí, que sientan que les exijo mucho o demasiado en todos los aspectos en casa y académicamente. Eso es muy, muy común. A todas nosotras creo que nos pasa, ¿no? O nos ha pasado, bueno, yo ya pasé esa etapa, pero sí en algún momento uno dice, ¿hasta dónde estoy exigiendo? Porque exigir no es malo tampoco. El problema a veces es cómo lo hacemos y de qué forma se lo manifestamos también esa exigencia y a veces ni necesitamos decir nada para que nuestros hijos sientan esa carga que tienen que ser los mejores hijos. Entonces, definitivamente tenemos que analizar un poquito y hay que platicar también cuando ya hay edades en las que uno puede platicar de estas cosas. Y entonces, ¿cómo podemos evitar precisamente transmitir esas heridas que nosotros traemos del pasado? ¿Cómo no transmitirlas a nuestros hijos? Bueno, en primer lugar, es bien importante, permítame que vaya aquí, es bien importante que entendamos que aquí nuestros hijos son como una casa, ¿sí? Una casita. Si tenemos pues un hijo, pues una casita. Si son dos casitas, ¿sí? Dependiendo, tenemos una comunidad, ¿no? Son varios hijos y cada uno es una casa diferente. Ahora pues está muy, no sé, en Guatemala, pero aquí hay muchos lugares que ya son colonias que le llamamos circuitos cerrados o condominios que son iguales las casas, hay 10 casas, 20 casas, 50 casas iguales, pero cada una tiene en su interior algo diferente. Entonces, podemos criarlos
y hacerlos muy iguales en muchas cosas, ¿sí? Así como en las casas, pero internamente cada uno de nuestros hijos es diferente. Y bueno, las comparaciones son muy, traen consecuencias muy, pues que afectan mucho ya en la vida adulta también. Entonces, también hay que tratar de no comparar a nuestros hijos. Y siempre entender que no existe la madre perfecta, sino la madre consciente. Que debemos de validar nuestras emociones. Ya lo hemos hablado en otras charlas también, donde hay que decir, veo que estás triste, estoy aquí contigo, pedir perdón cuando nos equivocamos como papás y mamás. Eso también educa a los hijos y a las hijas. No minimizar, ¿verdad? Las cosas. A veces, por querer enseñarles a ser fuertes, estamos desvalidando sus emociones o lo que sienten. Y debemos de tratar de entenderlos, ¿sí? Siempre manteniendo esa línea de respeto, sí, tal vez de también de mantener como los principios y que pues sigan en un camino adecuado en su vida, pero siempre tratando de validar lo que sienten y no minimizarlos. Y eso a veces lo hacemos, porque no somos perfectas. Y lo hacemos a veces hasta con el silencio, a veces lo hacemos con la indiferencia, o a veces lo hacemos porque no nos damos cuenta y no lo detectamos porque no lo conocemos. La disciplina también, con amor, definitivamente hay que tener firmeza, hay que tener pues disciplina, ¿verdad? No es que lo vamos a dejar a lo que hagan lo que quieran, pero también de acuerdo a sus edades. Por ahí una de las compañeras va a hablar en algún momento sobre cómo, con algunas herramientas de cómo manejar esa comunicación en diferentes etapas de la vida, en diferentes edades. Y una de las cosas importantísimas es la violencia. A veces caemos en violencia y violencia es cualquier daño que hagamos a la persona, ya sea verbalmente, emocionalmente, económicamente. Y ojo aquí, cuando hay violencia intrafamiliar o entre pareja, entre padres, porque a veces también, o cuando hay padres separados, pueden llegarse a tener este tipo de violencia, incluso económica, verbal, de ignorar, y no digamos pues ya violencia física, ¿verdad? Que pues, a veces hace más daño la emocional porque hiere mucho más profundamente y la herida queda ahí. Y bueno, también hay que rezar, ¿verdad? Por nuestros hijos, enseñarles a hablar con Dios, enseñarles a hablar de sus sentimientos, de lo que siente también con Dios, no solamente pues rezar, no, orar, que vayan teniendo también pues esa parte espiritual, ¿no? Fortalecida, pero que también pues no solamente en la parte espiritual, sino que también pues uno mismo tiene que ir poniendo también eh, los medios o aplicando algunas herramientas que vamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo podemos ya como adultas empezar a sanar estas heridas? Primero, reconociéndolas sin culparnos, hablando de lo que dolió, ¿sí? Ahorita, pues algunas participaron ahí en el chat, ¿verdad? También es hablar. A veces no necesito hablar con otra persona, incluso puedo escribir. La escritura terapéutica es muy buena. Poder escribir lo que siento, llevar un diario de lo que siento, de situaciones específicamente relacionadas con nuestra herida de la infancia son muy importantes. Escribiendo, ¿verdad? Orando, buscando acompañamiento. Cuando esto se nos sale un poquito de las manos y ya vamos viendo que está afectando mucho mi vida diaria, pues tengo que buscar ayuda profesional. Y perdonando desde el corazón,
no por debilidad, sino por también liberarnos. Y a veces nos tenemos que perdonar a nosotros mismas, ni siquiera es a los demás. Buscando espacios también de mujeres que sanan juntas, como todos estos espacios. Si estamos aquí conectadas es porque queremos aprender, queremos sanar, queremos ser mejores mamás, queremos ser mejores personas. Y también tenemos que tener una autoempatía. La empatía es poder sentir un poco lo que la otra persona siente, pero sin vivir el sentimiento, porque ahí ya nos volvemos un poquito, nos pasamos y ya estamos absorbiendo algo que no nos compete. Pero sí identificarnos, solidarizarnos, ¿sí? Y también el perdón hacia nosotras mismas es muy importante, libera cargas emocionales, la compasión hacia uno mismo, no la lástima, que es muy diferente. Y reconocer siempre nuestro valor, nuestra dignidad, o sea, todas si estamos aquí es porque tenemos un valor, tenemos dignidad, porque queremos mejorar, porque somos buenas personas. No digamos pues ya en nuestras familias y todo lo que hacemos todos los días, pero a veces nosotros mismos nos desvaloramos. Y esto pues nos va a hacer que vayamos criando con más amor, con más libertad también a nuestros hijos. ¿Cómo podemos criar con libertad? Yo les voy a pasar esta presentación para que la puedan leer un poquito mejor, más tranquilas. Romper patrones heredados de crianza, fomentar la conexión de comunicación consciente con nuestros hijos, la escucha activa es muy importante. Establecer límites saludables sin culpas, o sea, cuando yo digo no es no, no, hoy no puedo ayudar, hoy no puedo ayudar, hoy no puedo poner a esta persona en primero porque primero me tengo que cuidar yo. Practicar el autocuidado, por lo tanto, es muy importante y el bienestar emocional. Hay actividades que nos pueden nutrir muchísimo, los mismos hobbies, el descanso, dormir, la meditación, un paseo, ¿sí? Nos puede fortalecer y cultivar también un entorno positivo de crecimiento familiar muy importante. Vamos a poner para concluir este video. Perdón.
Bueno, les dejo esta reflexión, les dejo también mis redes sociales, pueden encontrarme, pues ahí también pueden escanear, si no, yo se las comparto después. Y si hay alguna pregunta, comentarios o algo que puedan, pues también aquí estoy con mucho gusto para que podamos pues también aclarar o pues también expresar algo que alguien quiera expresar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, Muy fíjese bien, que gracias. con este tema totalmente identificada, ¿verdad? Que me ha llegado profundamente porque pues he visto cómo a lo largo de la vida estas heridas han estado presentes en mi vida y de una u otra forma tratar de superar los obstáculos en la vida pues que no ha sido fácil, ¿verdad? Sobre todo ahora con la maternidad. Yo le quería preguntar a usted si como consecuencia de las heridas de la infancia es eso que se llama indefensión aprendida. Puede ser una cosa relacionada con eso y si me puede hablar sobre ese tema, por favor. Sí, bueno, sí es importante siempre aclarar, ¿verdad? Que, como, o mejor dicho, hacer mucho énfasis en que la conducta que nosotros tenemos ya de adultos, lo más seguro están amarradas con alguna herida de la infancia. Si no, puede ser que esté amarrado con alguna experiencia, pero también está la parte de la personalidad, o sea, habemos personas que somos más extrovertidas y habemos personas que somos más introvertidas, habemos personas que tenemos ciertas características, ¿no? Ya, o sea, como personalidad. Entonces, puede ser que por eso hay, digamos, en este tema de la indefensión, por ejemplo, por eso hay abogados, o sea, ¿no? Hay personas que tienen más habilidades, ¿ok? Entonces, con esto de la indefensión, que para los que no pues manejamos o manejan un poco este término, ¿verdad? Básicamente es como la falta de habilidad para no defendernos, ¿sí? Eh, y situaciones que a veces se nos presentan y que me siento que no me puedo defender, ¿verdad? Y eso es algo muy natural, sobre todo cuando hay traumas de infancia, en donde ha habido injusticias o donde ha habido abandonos, la inseguridad a veces impera, o víctimas de violencia, ¿verdad? Muchas veces las personas que han sufrido violencia de cualquier índole, ya sea en su familia o incluso en el trabajo, yo he tenido muchos casos de hostigamientos laborales, tal vez no hostigamientos solamente, violencia laboral, bullying laboral, existe, parece mentira, pero existe en la parte de adultos, incluso no solo en la laboral, puede ser a otros niveles, ¿no? Y esto de la indefensión, pues también hay que trabajarlo sí desde la herida, hay que indagar eso primero, pero acá hablamos de ir también desarrollando habilidades que nos permitan, habilidades emocionales o socioemocionales en este caso, que nos permita expresar lo que sentimos y que permita también defender nuestros derechos, ¿sí? Y eso pues tiene mucho que ver a veces con la parte de la comunicación. Si yo crecí en un ambiente donde todo era grito, pues yo voy a defenderme, como decimos, no sé si allá, gato panza arriba, ¿verdad? O sea, como sea, y peleando. O posiblemente si nunca fueron valoradas mis opiniones o mi defensa o mi sentimiento, pues voy a preferir mejor callar y no defenderme. O cuando yo sé que algo es injusto, pero no me puedo defender, hay que ver si hay miedo detrás de eso, hay que ver si faltan habilidades socioafectivas, hay que ver si faltan habilidades de comunicación,
que también tengo que desarrollar, ¿verdad? Entonces, esto pues se puede trabajar a través de una terapia, lógicamente de una psicoterapia en sí, dependiendo si cuál es la causa, eh, y ir generando también esas habilidades para poder uno ser más asertivo. La asertividad es parte de precisamente esa habilidad de expresar lo que siento de una forma adecuada en un momento más adecuado, sin herir al otro y respetando el sentimiento de los demás. Básicamente, esa sería la asertividad también. Entonces, creo que ahí hay que trabajar un poquito esa parte. No sé, Pero Carolina, si le... muchas gracias. Se relaciona también con esto de que cuesta enfrentar la vida. Tiene que ver con eso, de que no encuentra para qué es buena, de que le cuesta enfrentar la vida, ser adulto. También tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver mucho con las heridas, de cómo es que muchas de estas actitudes también vienen de lo que yo creo y percibo de mí misma. Entonces ahí también entramos en un tema de autoestima, un tema de sentido de vida, ya algo más profundo que tiene que trabajar la persona ya a nivel personal. Y eso muchas veces solo se hace más en terapia, ¿verdad? Porque tiene que ser guiado, tiene que ser guiado. Y sí, lo más seguro va a tener que ver con algo de la infancia, ¿verdad? Ah, Y de su ok, desarrollo, muchas gracias. definitivamente, ¿verdad? Ok. Ok. Por acá nos dice también, quiero dar lectura a quienes nos han escrito. Eh, yo solo deseo externarle en su ponencia, me parece muy interesante y nuevos conocimientos para ser mejor madre. Que Dios la bendiga a usted y a las hermanas del grupo que hacen posible este espacio. Gracias iguales, bendiciones. Yo siento mucha culpa de gastar en mí. Uf, yo me uno a eso. Yo me uno a eso, pero ahora ya, pues lo trabajé mucho, lo trabajé también en mis procesos terapéuticos. Y pues ahora ya no tengo culpa, ¿verdad? Más bien es algo que creo que todos nos merecemos y las que estamos aquí somos mamás también, o que trabajamos, aunque no seamos mamás, también nos merecemos solo por ser seres humanos. Nos merecemos invertir en nosotros, ¿verdad? Y luego, bueno, también, ¿verdad? No hay que caer en gastar lo que no tengo, pero siempre hay que darse nuestros gustitos. O sea, solo por ser seres humanos nos merecemos lo mejor. Y no digamos por ser mujeres, nos merecemos todavía aún más en ese sentido, ¿verdad? Todos los seres humanos nos merecemos cosas. Em, y, y siempre es importante ponerme yo primero, o sea, tengo que analizar esa parte. Es posible que la injusticia, el abandono, sí, estén ahí, ¿verdad? En esa culpa de gastar, porque me estoy invalidando, o sea, no me estoy diciendo no soy merecedora de esto, ¿verdad? Y estoy poniendo a los primeros, primero a los demás que a mí, ¿verdad? Que a mí. Entonces, ahí es un poquito trabajar en esa parte de la autovaloración y qué concepto estoy teniendo, muy relacionado con lo que le explicaba yo a Carolina también. Gracias sinceramente porque nos recuerda a mejorar y para darnos cuenta que vivimos pasando, que vivimos darnos cuenta que vivimos, pasamos y que debemos de buscar la felicidad porque saber que las heridas debemos de amarlas, aceptarlas y crecer y mejorar hacia, bueno, y que me ayudó a recordar eso. Claro, al final esto a veces es un poquito duro. Uno vive echándole la culpa a todo el mundo de lo que me ha pasado, que a mi papá, que al fulanito, que al amiguito que me hizo bullying, y vivimos ya en la adultez que todo el mundo me quiere hacer daño, o que al esposo, que los hijos no hacen caso, que la fulana no sé qué, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que al final estas heridas son mías, son mi responsabilidad. Que me las haya hecho otro,
pues sí, me las hizo otro y ya no lo puedo cambiar. No puedo regresar a ese momento. Tengo que trabajar en esa parte de ver de resentimientos que incluso pueden haber. Y aparte es mi resentimiento, es mi herida, es mi sentimiento, no es de nadie más. Eso no se lo puedo trasladar a nadie más. Pero sí podemos proyectarlo a nuestros hijos. Entonces ahí es donde tenemos que aceptarlas, pero también sanarlas. Son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, bueno, ya pasó y no puedo hacer nada, pero sigo repitiendo patrones que tienen que ver con con esa herida. Y a veces, hasta que no se empieza a veces un proceso terapéutico, no se da cuenta uno de todas esas heridas que posiblemente uno puede tener, ¿verdad? Entonces, pues las invito a seguir reflexionando sobre estos temas. Les dije, pues este tema es un poquito más reflexivo, ¿sí? Para que nos estudiemos. Tenemos que estudiarnos. Hay un video que utilizo mucho para poder hacer un poco de meditación que al final termina con estúdiate como un científico. Así como los científicos estudian los dos microorganismos y todo eso, así me tengo que ir a estudiar yo. Y a veces da miedo, definitivamente, porque no sé lo que voy a encontrar y porque posiblemente no me va a gustar lo que yo encuentre. Ese otro yo no me gusta, entonces lo escondo con todas estas conductas que vienen desde la infancia. O que se gestaron, mejor dicho, en la infancia. Así que muchas gracias. Si no hay más, pues creo que hemos terminado. No sé, Marlene, si sigues por ahí. Bueno, listo, gracias, gracias, estamos ahí. Sí, yo sé que a veces con estos temas puede abrirse algún tipo de sentimiento o algo más, dejarnos un poquito así como pensando, tal vez. Y bueno, cualquier cosa, yo ahorita les voy a compartir para que me identifiquen también ahí en el grupo y que cualquier cosa, cualquier duda que quieran consultarme personalmente lo puedan hacer. Con mucho gusto les voy a orientar. Como digo muchas veces, no les voy a solucionar el problema. Hay cosas que se necesitan de un proceso terapéutico, pero vamos a intentar pues también apoyar para que ustedes puedan encontrar también ese camino. Así que estamos a la orden y bueno, tengan feliz noche, que ya es tardecito. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Bendecida noche. Feliz noche. Feliz noche. Descanse. Buenas noches.